Son las 7:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a través de 99.9 a todo el país. A través de nuestras emisoras transmitimos por el canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Hace un mes, era el 22 de febrero, estamos a 19 de marzo. Conversamos en este espacio con un representante de gremios empresariales, con un vocero del sector sindical sobre aquellas reuniones que se venían sosteniendo con la mediación de la Organización Internacional del Trabajo, presencia del gobierno nacional también sobre el aumento salarial y mejores condiciones, claro, para los trabajadores venezolanos. Ahora, ¿qué ha pasado con ese aumento? ¿Qué más se ha dicho? ¿Qué ha pasado en este mes? Porque la metodología, nos decían, estaba lista, ya se había acordado. Propuestas es cierto que eran muy disímiles, pero también había algunas sobre la mesa. De eso queremos conversar hoy. Y recibimos en el estudio a María Olga Girán. Ella es abogada laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. María Olga, siempre bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Román. Un placer estar contigo. Un gusto. Y repite José Elías Torres, quien estuvo acá sentado con Jorge Roy, el secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. José Elías, bienvenido. Mucho gusto al estar aquí. Gracias. Con tu permiso, María Olga, quiero hacer la primera pregunta a José Elías, porque de aquella conversación, José Elías, hace casi un mes, faltan 3 días para cumplirse un mes, con Jorge Roy aquí, pero de las reuniones que previamente habían sostenido, ¿en algo se ha avanzado? ¿En algo? Bueno, mira, en primer lugar debemos recordar que el 22 estábamos a punto de concretar algunas informaciones que estaban pasando porque estaba de puerta que se iba a realizar el Consejo de Administración de la organización, la 350 Consejo de Administración, que fue desde el 4 al 14 de marzo. Todo lo que habíamos discutido se basó en esas informaciones que se llevaron los altos funcionarios que estuvieron acá, más la presencia que Jorge, por cierto, tuvo en el Consejo de Administración, y nosotros participamos por vía Zoom, no hay recursos para estar presente en eso. Y las discusiones se dieron, y las conclusiones son, que las tenemos acá, ¿verdad? Las conclusiones son que todo lo que veníamos diciendo, tanto el sector empleador como el sector de los trabajadores, bueno, tiene su asidero. Es verdad que el gobierno descargó algunas cosas, pero no contradijo otras, porque era cierto, las detenciones, la cuestión del salario, la situación que tiene el país, las medidas que hay que tomar para tratar de frenar la inflación, y nosotros ratificamos en esa reunión, y así se hizo saber al mundo, que aquí en Venezuela lo que hay es un salario mínimo por debajo de los $4, y que estábamos tímidamente aspirando para reconstruir ese salario, como lo dijimos aquí, de un promedio de $200 más una propuesta que hizo el sector empresarial, empleadores, el día siguiente después de esta reunión. Bueno, perfecto, estamos bien, es lo que estamos diciendo nosotros. Pon tu monto, nuestro monto analizado, estudiado, sostenible es este. Dime cuál es el tuyo, pero no podemos durar otro año más tratando de ver quién se debilita más para tratar de buscar de colarle algo. Sabemos que el gobierno es el que tiene la última palabra, porque eso lo dice la Constitución, pero nuestro informe de cara al mundo es este. Si tú me dices a mí que eso no es correcto, que no es sostenible, bueno, perfecto, vamos a ver cuál es el sostenible. Porque aquí lo que se trata es eso, creemos este diálogo, creo que la solución va a ser lo que salga de ese diálogo, pero un diálogo serio, objetivo, serio de parte y parte. No hay mucha seriedad de un lado, pero porque no dicen una cosa y no salen con otra. Y es cierto, se cumple una agenda, como lo dijo la señora Becher, que es la jefa del grupo de los trabajadores, se viene cumpliendo una agenda, como lo dice el mismo director de la OIT, se viene cumpliendo una agenda, pero eso no es suficiente. Una agenda sin resultado no se ha avanzado. Y en eso hemos estado, que lo que tenemos es un tecnicismo. Y ahora llegó el momento, como lo dije aquí también, que ya es el momento de hablar de monto, de sentarnos a hablar de monto, claro, porque ya los trabajadores no aguantan un año más en el tecnicismo. Y en ese sentido, María Olga, ¿por qué, cuáles son los puntos de tranca, cuáles han sido los obstáculos? Recuerdo cuando en aquella conversación hace un mes, José Elías ponía ese monto de $200 sobre la mesa. Bueno, o Jorge, me refiero a Roy, reaccionaba no tanto como representante de la OIT, sino como expresidente de FECAMNA diciendo, eso es inviable. Entonces, ¿cuál es un monto viable? Volvemos al mismo punto un mes después. ¿Cuál es el monto viable para todos? Para gobierno, para empresarios, para trabajadores. Fíjate, yo te voy a dar un punto de vista que responde más a mi experiencia como abogado laboral que como representante de ningún gremio. Yo veo que el tema de fijar un monto salarial en los actuales momentos es muy difícil, porque estamos así como cuando tú estás armando una casa y tú dices, lo primero que necesito es una cocina y una nevera. Eso es los salarios adentro de la empresa. Necesito una cocina y una nevera. Sí, pero es que no hay luz, no hay agua, no hay gas, entonces ¿cómo voy a tener una cocina y una nevera?
En estos momentos, en el sector empleador privado, el salario de enganche, no vamos a hablar de salario mínimo, y el ingreso del trabajador está muy por encima de lo que es el salario mínimo oficial. Sin embargo, a pesar de que el diálogo ha dado un gran avance, bueno, pues partiendo del hecho de que hacía casi... Se sentaron. Que nos sentamos y nos escuchamos. En 1997. Sí, o sea, demasiado tiempo sin eso. El diálogo además tiene que ser un diálogo constructivo. Es decir, ¿qué llamo yo un diálogo constructivo? Un diálogo donde las ideologías, los parámetros anteriores, esos esquemas que tenemos decimonónicos sean apartados y nos escuchemos y hagamos una autocrítica a cada una de las partes. ¿Cuál considero yo que es el problema? En esta mesa de diálogo hay tres patas, ciertamente, que son el gobierno, los empleadores y los trabajadores. Pero lo que pasa es que por mucho que los empleadores y los trabajadores nos podamos poner de acuerdo, no podemos olvidar que el Estado está jugando un doble rol porque es uno de los más grandes patronos que hay en estos momentos en el país. Por lo tanto, cualquier decisión, porque a quien le corresponde fijar el salario mínimo, en definitiva, es al Ejecutivo Nacional. Cualquier decisión que tome el Ejecutivo Nacional va a ir en detrimento de los recursos que él tiene para pagar a 8 millones de personas más o menos que son entre jubilados, pensionados y trabajadores activos. Por lo tanto, eso es inviable. Desde el punto de vista del empleador privado, tenemos una camisa de fuerza que es la ley del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en estos momentos una crisis muy severa. No hay servicios. La luz en el interior del país, donde están las zonas industriales, es escasa. Hay que tener el recurso propio para generar electricidad, lo cual es costoso. El que mejor y a mayor capacidad está trabajando a un 30%, pero hay quien está trabajando a un 5% y a un 11%. Aparte de los recursos, el tema impositivo está ahogando al empresariado, sobre todo los impuestos municipales, que hay municipios que son verdaderamente estrangulantes de lo que es la actividad. Para no hablar de la pérdida de mercado, la competencia desleal de productos terminados importados, la reducción del mercado. A nadie le conviene que hayan salarios bajos, porque mientras haya salarios bajos, no hay... La rueda de la economía se tranca porque no hay la posibilidad de acceder a productos, de poder comprar productos. Si yo no vendo mi mercancía, no tengo caja. Si a eso le agregas que no tengo crédito porque no existe el crédito bancario, entonces estamos en un juego muy trancado, muy cerrado. Si nosotros acudimos a las efemérides, es decir, ¿cuál fue el mejor momento del país para trabajadores y empleadores? Pon la fecha que tú quieras, los 90, los 80, los 70. Bueno, ubiquémonos allí y digamos qué estaba pasando, qué entorno había que propició ese florecimiento. Y ahí podemos tener cuál es la clave de lo que está pasando. Si no hay crédito, si no hay servicios, si no hay incentivo a la producción, si hay una pérdida de mercado, es imposible que los salarios crezcan. Y más todavía con una legislación que impide que se pueda fijar un salario, que no el ingreso. Sí. Porque ¿qué ha pasado? Que tanto trabajadores como empleadores hemos tenido que convenir que la ley del trabajo hay que desaplicarla, y de hecho se está desaplicando, para poder lograr que el trabajador tenga un mejor ingreso. José Elías, desde todo este análisis, enumerando punto por punto que ha hecho María Olga, es que surge esa propuesta de los $200, porque lo que dice el artículo 91 de la Constitución nos acerca mucho más a un monto muy superior, que permita a un trabajador y a su familia tener todas las necesidades básicas cubiertas. Es por eso que no se van tan por esa cifra, sino más hacia los $200, partiendo de esta realidad. Claro. Mira, compro muchas de las cosas que ella está manifestando, porque tenemos 2 años diciéndonos esto, y debo señalar algo que lo hemos dicho acá.
esto cuesta lo que me cueste. Ha sido un diálogo, hasta si se quiere, respetuoso, no ha sido grosero, donde se ha subido el tono, los argumentos bajan y seguimos, ¿no? Tanto con los empleadores como con el mismo representante del Ministerio del Trabajo. Eso no podemos decir lo contrario. Lo que no hemos tenido resultados. Hemos sido escuchados, pero o hemos sido y no nos han parado, pero seguimos insistiendo. Y prueba de esto es que cuando se llega a la OIT, lo que te estoy comentando, se hace un argumento allá de mucho peso, donde inclusive debo decir que seguimos con mucha atención y es bueno revisarlo, que hasta los cubanos que hicieron su interpretación allá, haciendo recomendaciones, fueron esta vez menos agresivos con lo que estábamos planteando y tratando el gobierno de que muchas de las cosas es por el fracaso de las políticas económicas, porque así lo dijimos. Bueno, eso te da a entender entonces que se está entendiendo un poco y nos estamos acercando, por lo menos en cuanto a los discursos a nivel internacional que nos sirve a nosotros de apoyo. Ahora bien, el 91 es un espuelazo que se metió el mismo gobierno en el 99 cuando aprobó esa constitución, porque aquí se hablaba era de salario, de la cesta básica, alimentaria. ¿Y por qué no la cesta básica? Metieron la cesta básica y no sabe que todo lo que tú llevas con la cesta básica tienes que multiplicarlo por 2. Cesta alimentaria lo multiplica por 2, como hace el CEPAL, y ahí te sacas. Entonces ahora, cuando tú hablas de cesta alimentaria de 535 al cierre de mes de enero, te consigue cuando baja lo que dice la Constitución, que te dice la cesta básica es 1.100 y pico o 1.000 y pico. Y sabemos que, y debemos reconocerlo, que las condiciones económicas de este país, como está, y en el proceso que se está haciendo y recuperación, porque así lo viene diciendo los empresarios, así lo viene diciendo el mismo gobierno, que había una lenta recuperación desde el 21 para acá. Bueno, está bien, y nosotros apostamos a eso. Por eso es que entendemos que debemos empezar a trabajar con algo que nos permite discutir para ver si algún día llegamos a la meta de lo que dice la Constitución. Estamos a mediados de marzo. José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. También nos acompaña la abogada laboral María Olga Girán. José Elías, ¿qué falta? Mes y un poco más para el 1 de mayo. Mes y ni siquiera medio. ¿Qué expectativas tienen entre lo que debería ser anunciado y lo que creen que se anuncia que hay? Porque, ojo, podría haber un anuncio de aumento de salario, podría haber un ajuste, podría haber bonos. Es además año electoral. ¿Qué esperan del 1? Mira, el documento y el informe de las discusiones de estos años, tengo entendido que está en el escritorio del presidente. Porque ya nosotros cerramos el 29, las propuestas, no hubo acuerdo, hubo consenso en la discusión en cuanto a monto. En cuanto a la metodología se mantiene intacta porque cada quien interpretó y trató de defender su parte, ¿no? Entendemos, esa es la discusión. Yo pido 200, tú me das 110, el otro habla de 50. Bueno, está bien, eso es la discusión. Vamos a sentarnos a ver a dónde podemos llegar. No va a ser así porque el presidente va a agarrar sus cuestiones, bueno, dele tanto, no sé cuánto las expectativas. Se rumorea que puede ser que conviertan el bono de guerra, como lo dijo el mismo Carlos López, lo pueden convertir en salario. Está bien, pero dilo, y vemos entonces cómo hacemos como los demás. A lo mejor entonces llegamos a un acuerdo. Pero lo que va a pasar aquí es que cuando yo manifesté, o nosotros manifestamos, perdóname que esto es en plural, cuando nosotros manifestamos que aspirábamos que en marzo se diera algún aumento de salario, era porque se estaba cumpliendo 2 años con el salario más triste y más gris de toda la historia de Venezuela, que eran $3.5, $3.6. Y estábamos esperando que se estaba cumpliendo 2 años el 15 de marzo, que fue de hace 2 años. Entonces aspirábamos, está bien, es una fecha, está bien, no fue. No va a ser en febrero, en abril, porque a lo mejor la cuestión política que está bastante movida, a lo mejor entretiene un poco, están jugando en 2 aguas, en 2 bandas, como se dice, porque esto también afecta al proceso de elecciones, pero no hay que olvidarse que está en la mesa esa discusión. Nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que el gobierno diga, mira, vamos a llevarlo de $3.5, vamos a llevarlo a 50, a 80, vamos a llevarlo a 100, vamos a convertir, bueno, y arrancamos lo demás, entonces ¿cómo compensamos? Bueno, esa es la discusión. Posiblemente lo hagan por la práctica, presumimos la lectura que va a ser antes del 1 de mayo, porque esa es la costumbre, la forma como el gobierno nos tiene que salga, que tengo un papelito aquí que me pasó fulano de tal y entonces me recomienda esto y eso es lo que, pero desconoce el trabajo técnico que han hecho los empleadores y que no ha quitado horas, que no ha quitado recursos, porque tenemos especialistas ahí muy buenos, tan buenos como los de ellos, como los empleadores, porque es que se conversan y se ponen de acuerdo y yo veo aquel nivel y digo, ojalá que todo funcionara así y saliera un resultado. Yo creo que donde están equivocados en el alto gobierno, que no están entendiendo que lo que queremos es ayudar a que se reconstruya el país, ayudar a que la economía florezca, ayudar a que haya recursos, porque a la medida que haya recursos vamos a poder aplicar aquello que es lo que enarbola la OIT, que es el trabajo decente, con recursos decentes y con protección decente para los trabajadores. Y hacia allá apostamos y vamos a seguir apostando hacia eso. María Olga Girán nos acompaña en el estudio. María Olga, siendo que hay coincidencia
en que es necesaria una reforma de la ley del trabajo. Ya lo has mencionado tú, pero hay coincidencia también. No sé si incluso el Ejecutivo estaría dispuesto a revisarla, José Elías. Es que hay un mandato en el... Mira, aquí lo cargo, este librito lo cargo, tú me lo has visto a mí. Aquí, este es el informe de la comisión de encuestas. Esta es la Biblia de nosotros ahorita. Y aquí lo dice que hay que ir a una reforma legislativa, porque hay leyes, más allá de la ley del trabajo, que es importante revisarla, que te le metieron algunos ingredientes que han satanizado prácticamente la acción de carácter sindical o inclusive de los empresarios, que porque tú hagas algo que no les gusta, entonces eres terrorista, bueno, en fin, una serie de cosas. Mientras no hagamos eso, yo te suelto, te meto 3 y te suelto 2, pero si te equivocas mañana te vuelvo a recoger porque sigue la ley vigente. Entonces hay una reforma por mandato y porque el gobierno aceptó este informe y está obligado a sentarse a discutir y a revisar eso. ¿Qué debería salir de esa ley? ¿Qué debería incorporarse en esa ley, María Olga? Mira, yo tengo una opinión, y repito, una opinión sumamente personal, que yo creo que se está materializando hoy en día. Y es que la ley debería ser supletoria, es decir, no debería ser obligatoria para todos los trabajadores. Porque yo creo que ya los venezolanos, los trabajadores venezolanos, y en especial el movimiento sindical, después de casi 100 años de movimiento sindical, ya se puso los pantalones largos y tiene la capacidad de negociar las condiciones de trabajo de manera directa con el patrono. Y dejar la ley del trabajo para aquellos casos, aquellos trabajadores que quizá no tengan la preparación necesaria para sentarse a discutir de tú a tú con el patrono. Yo creo que la ley del trabajo, tal como está concebida, que es una ley muy recargada de ideología, una ley asentada en una doctrina socialista decimonónica que no es aplicable al día de hoy y eso lo estamos viendo, no se puede aplicar esa ley y por eso es que nadie la está considerando. Ahora bien, llegar a una reforma de eso yo no lo veo viable este año porque hay una serie de prejuicios acerca de que esa ley la hizo el presidente Chávez y eso, exacto. Tienen una especie de tabú, un dogma, sí, ¿no? Acerca de eso, pero la realidad nos está arropando, la realidad nos dice que con la ley no podemos. El mismo gobierno se está dando cuenta que no puede con la ley. Que eso sea este año, yo no lo veo viable porque es un año electoral. Pero es posible que el año que viene, si me pongo por un momento en los zapatos del presidente Maduro y pienso que yo no voy a hipotecar los próximos años, que yo aspiro a seguir en el poder con una ley que es inviable y que me perjudica como Estado patrono. Así que creo que en su mente, en su sentimiento debe estar la idea de que eso hay que reformarlo tan pronto como pase toda esta varaunda del año electoral. Yo me atrevería a pensar, José Elías, que si yo tomo la batería de preguntas que elaboramos para aquella primera conversación y la de hoy no ha cambiado mucho. Yo espero que si hablamos de acá al 1 de mayo, cuando debería, poco antes, poco después, hacerse un anuncio, digo debería porque no es obligación, es tradición, pero no es obligación. Caramba, que cambien algo la pregunta y que cambien algo sobre todo la respuesta, que haya un análisis distinto, ¿no? Claro, 2 cositas. Una, va a ser lo que ella dice y lo que tú estás preguntando. Lo que importante es que nos estamos acercando más a la verdad verdadera. El 1 de mayo tiene que salir algo, o antes. Eso lo hemos revisado y el gobierno lo sabe porque está de cara a un proceso de elecciones que creo que es el 28 si se mantiene. 28. Y que salga en Gaceta, José Elías. Claro, y eso tiene que ser, que eso es parte también de las violaciones. Eso es primordial. Y en cuanto a la reforma, mire, no solamente la reforma de la ley orgánica de trabajo, que sí es correcto. Nosotros en el 2015 metimos, y fue admitido y ya se quedó, pero no han llamado, metimos todas las organizaciones una reforma a la ley del trabajo, donde tocábamos 12 artículos, es más, ni siquiera estábamos revocando toda la ley. 12 artículos que perjudicaban, y lo que dice ella es cierto, y a nosotros también, eso nunca fue contestado. Quiere decir que no es un invento de ahorita, es una cuestión que salió en su momento. Pero es que hay la ley de odio, la ley de esto, que han involucrado las actividades de carácter sindical. Y no el sector privado, porque el sector privado cualquiera que se alce ahí una puerta porque no me paga de veros, ven acá, hablen, reúnan y pasa. Pero no, en cualquier organismo que ellos declaran que es estratégico, ese señor al día siguiente le tumban la puerta y va para adentro. Caso Venegas, caso del compañero Johnny Franco, que está detenido desde hace 2 o 3 años, y algunos otros dirigentes que por esta cosa lo jalan, y eso que no se refleja, los que detienen hoy lo sueltan en la tarde.
Pero eso es una manera de intimidar. Entonces, esa ley tiene que ser revisada. No estamos hablando. ¿Por qué? Porque, mire, los convenios están aceptados. Los convenios que estamos discutiendo están casi todos aceptados por el gobierno. Y tú no puedes hacer una ley que vaya en contra de los convenios, porque eso es una de las primeras premisas que existe. Tú tienes que adaptar tu ley en tu artículo a lo que establece el convenio. Y eso es lo que estamos pidiendo en cuanto a esto, que por cierto, tenemos la prioridad del salario, pero este mes y lo que viene es a trabajar el 87 con bastante ahínco, porque eso hay que tocarlo. Y ahí en los próximos días vamos a trabajar fuertemente, paralelo a esto, el 87. Y contrataciones colectivas y un largo etcétera. Que y eso es otra cosa, lo acaba de decir. Si el gobierno fuera un poquito, lo entendiera, pero pareciera que fue una política, la contratación colectiva en paralelo con esta discusión aliviaría la carga. Porque muchas empresas la contratación pueden dar algunas cosas que no dan otras. Y entonces resulta que hay algunos beneficios. Si no me das este monto en bolívares, bueno, dámelos en beneficio, en seguro, en fin. Y la empresa entonces ganaría tiempo, porque permite una negociación más directa, punto por punto. Ahorita estamos hablando, como ella dice, un todo, y entonces tenemos que hablar un salario de referencia que debe existir para las tablas salariales, tanto para el sector privado como para el sector público, más que todo, ¿no? José Elías, muchas gracias por el tiempo. A ustedes por la María Olga, oportunidad. siempre un gusto verte. Recibirte. Gracias, Román. Yo solamente termino diciendo que hay que reducir el intervencionismo del Estado en las relaciones laborales, porque es mucho más simple ponernos de acuerdo, trabajadores y empleadores que tenemos una agenda común, que ponernos de acuerdo 3 personas, sobre todo con una parte como es el gobierno, que tiene una agenda diferente, porque es una agenda referente al poder. Mira, compartimos medallita. Claro, yo no salgo sin Va de retro, Satanás. sin la protección de mi San Benito. Qué gusto recibirte. Es María Olga Girán quien nos acompaña, abogada laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, y José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, es decir, la CTV. Me permito compartir algunos mensajes publicitarios y escuchar algo de música para luego plantear el siguiente tema en esta hora. Hablemos de Ridery. Es un llamado a modernizar la movilidad de tu organización con Ridery para empresas. Es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde una misma plataforma, esa plataforma, vas a poder gestionar presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery y utiliza el código ROMAN. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre entonces, ROMAN, como código. Y vamos a hablar de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer, tan intenso como la noche, tan dulce como la mañana. Café Amanecer tiene 2 presentaciones en lata: intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. Colecciónalas, rinden tributo una al país, otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. @Café Amanecer _. Y mire, hablemos de Torre Gerais, que abre sus puertas para llevarnos a lugares increíbles. Son retailers oficiales de más de 50 de las marcas más prestigiosas del mundo en joyería, relojería y accesorios. Podrás disfrutar en ese solo lugar de Messica, Pomelato, Joyería by Gerais, Cartier, Omega, Zenith, Swatch, Azulin, Balenciaga Eyewear y muchas más. Visítanos en la calle Nicolás Copérnico Las Mercedes y vive una experiencia de compra sorprendente. Síguelos en @Joyería Gerais. Torre Gerais te lleva a lugares increíbles. Y cierro hablándoles de Osole, que nos trae Osole Baby. Las más deliciosas compotas, elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores. Los innovadores, ejemplo, manzana con avena o manzana con pera y con fresa. Y unos muy venezolanos, el mango y el cambur o banana. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia entonces con los sabores de la vida. Miren, hay varios títulos que me llaman la atención que podríamos colocar luego de esta conversación. Todos juegan al tonto. Everybody plays the fool. Hay una canción de Wilson Phillips que lleva por título Hold On, que tiene varias acepciones. Podría traducirse como aférrate o aguanta o espera. O esta de Supertramp, que me parece muy adecuada. Toma el largo camino a casa. Suenan éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre.
Sonidos en primera fila.